El año es 445 de Cristo, y a través de las estepas azotadas por el viento de Asia Central, nace un niño que hará temblar a los emperadores y arder ciudades desde el Rin hasta las murallas de Constantinopla. Su nombre se convertirá en sinónimo de devastación: Atila, el azote de Dios. Cuando termine, la mitad de Europa yacerá en ruinas y el Imperio Romano mismo estará al borde de la aniquilación. Esta es la historia del hombre más temido que jamás haya vivido. El Imperio Romano en el siglo V es un coloso moribundo, dividido entre Oriente y Occidente, sus legiones una sombra de su antigua gloria. Constantinopla resplandece con riqueza mientras Roma misma se desmorona bajo la presión bárbara. Más allá de las fronteras, en las vastas praderas que se extienden desde el Mar Negro hasta las fronteras de China, los hunos están consolidando el poder bajo un nuevo liderazgo. Los hermanos gemelos Atila y Bleda heredan una confederación de tribus ya temida en toda Europa. Son jinetes natos, guerreros que pueden disparar flechas con precisión mortal mientras cabalgan a galope tendido, que beben leche de yegua fermentada y duermen en la montura, que no conocen nada más que conquista y saqueo. Los romanos les pagan tributo, oro por toneladas, solo para mantenerlos alejados de sus fronteras. Pero este arreglo no durará. En 445 d.C., Bleda muere en circunstancias misteriosas. Algunos dicen enfermedad, otros susurran fratricidio. Atila se convierte en el único gobernante del Imperio Huno, e inmediatamente el terror se intensifica. Es bajo para los estándares romanos, de pecho amplio y piernas arqueadas por una vida a caballo, con pequeños ojos penetrantes que parecen mirar a través de los hombres hasta sus propias almas. Su rostro está curtido y lleno de cicatrices, su barba delgada y rala al estilo asiático. Cuando habla, su voz es sorprendentemente suave, pero sus palabras llevan el peso de la autoridad absoluta. Nadie cuestiona a Atila. Cuestionar es morir. El emperador romano, oriental Teodosio II, se sienta en su trono en Constantinopla, creyendo que sus murallas y su oro lo protegerán. Envía embajadores a Atila llevando cofres de tributo. Entre ellos hay un hombre llamado Prisco, que más tarde registrará lo que presencia en la corte huna. El viaje los lleva a través de tierras devastadas, pasando por los cascarones quemados de ciudades y aldeas, pasando por campos sembrados de huesos. Cuando finalmente llegan al campamento de Atila, en algún lugar de las llanuras húngaras, encuentran no una ciudad bárbara de tiendas, sino un palacio de madera rodeado por un vasto campamento que se extiende hasta el horizonte. Decenas de miles de guerreros, caballos innumerables, carretas cargadas con el botín de 100 pueblos conquistados. Atila recibe a los embajadores con cortesía, pero su mensaje es claro. El tributo es insuficiente. Exige más oro, más territorio, más sumisión. Los romanos acceden a todo porque no tienen otra opción. Regresan a Constantinopla con relatos de un señor de la guerra cuya ambición no conoce límites. Atila ha probado la debilidad romana y tiene hambre de más. Para el 447 d.C., lanza una invasión masiva del Imperio Oriental, barriendo los Balcanes como un fuego en la pradera. Ciudad tras ciudad cae ante sus jinetes. 70 ciudades destruidas en una sola campaña. Los romanos no pueden detenerlo porque no pueden atraparlo. Los hunos se mueven demasiado rápido, atacan demasiado repentinamente, desaparecen antes de que lleguen los refuerzos. Son el rayo y la tormenta. Finalmente, la horda de Atila llega a las afueras de Constantinopla misma. Las grandes murallas teodosianas, las fortificaciones más formidables jamás construidas, se alzan ante él de 40 pies de altura, de triple capa, inexpugnables. Atila las estudia durante días. Sus hombres abrevan sus caballos en el cuerno de oro, mientras los ciudadanos de Constantinopla observan aterrorizados desde las almenas. Pero Atila no ataca. Sabe que no puede tomar tales murallas sin equipo de asedio y paciencia, ninguna de las cuales posee.
En cambio, envía palabra al emperador Teodosio: triplicar el tributo, entregar más territorio, rendirse a los fugitivos romanos que han huido a Constantinopla. Teodosio capitula ante cada demanda. Atila se retira con su botín, pero todos saben que este no es el final. Es meramente una postergación. El Imperio Romano Occidental observa con temor creciente. En el 450 d.C. sucede algo extraordinario que redirigirá la furia de Atila hacia el oeste. Honoria, hermana del emperador romano occidental Valentiniano III, se encuentra en una situación desesperada. Atrapada en un asunto escandaloso y amenazada con matrimonio forzado con un senador romano, envía secretamente un anillo a Atila con una súplica de ayuda. Si lo significa como una propuesta de matrimonio o meramente un llamado de intervención, no está claro. Atila lo interpreta como ambas cosas. Exige a Honoria como su novia y la mitad del Imperio Occidental como su dote. Valentiniano se niega, llamando a todo el asunto una locura. Atila no necesita más excusa. En el 451 d.C. reúne el ejército más grande jamás visto en Europa. No solo unos, sino ostrogodos, gépidos, érulos, turingios, alanos, burgundios, francos, cada tribu y nación que ha conquistado o coaccionado al servicio. Los historiadores estiman entre 300.000 y 700.000 hombres, aunque tales números desafían la imaginación. Lo que es cierto es que esta horda comienza a moverse hacia el oeste en la primavera, cruzando el Rin hacia la Galia, y nada puede interponerse en su camino. La ciudad de Metz es destruida tan completamente que los sobrevivientes dicen que no queda en pie ni un solo edificio. Reims arde. Trèveris es saqueada. París se prepara para la aniquilación. La estrategia de Atila es el terror. No simplemente conquista, obliteró. Poblaciones enteras son masacradas o esclavizadas. Los pocos sobrevivientes difunden relatos de atrocidades que hielan la sangre. Mujeres y niños empalados. Hombres desollados vivos. Sacerdotes crucificados en las puertas de sus propias iglesias. Si todas estas historias son verdaderas o embellecidas por el miedo, importa poco. El efecto es parálisis absoluta entre la población romana. Pero los romanos occidentales no están completamente sin esperanza. El general Flavio Aecio, conocido como el último de los romanos, ha pasado años construyendo alianzas con varias tribus bárbaras ahora asentadas dentro de las fronteras del imperio. Cuando llegan noticias de que Átila ha sitiado Orleans, Aecio hace su movimiento. Ha convencido al rey visigodo Teodorico para que se una a él, junto con francos, burgundios, alanos, sajones, cada tribu que teme la dominación una más que la autoridad romana. Esta coalición marcha para relevar Orleans justo cuando la ciudad está a punto de caer. Atila se retira, no por miedo, sino por cálculo. Elige su campo de batalla cuidadosamente. En junio del 451 d.C., los dos ejércitos más grandes de la era convergen en las llanuras cataláunicas cerca de la actual Châlons-en-Champagne. La noche antes de la batalla, Atila consulta a sus chamanes que leen presagios en el humo y los huesos. Las profecías son mixtas. La victoria vendrá, pero a un precio terrible. Atila acepta esto. Reúne a sus comandantes y pronuncia palabras que un cronista romano registrará más tarde. Si conquistamos mañana, somos los amos de Europa. Si caemos, caemos como deben caer los guerreros. No hay retirada, no hay rendición. El amanecer se alza caliente y sin nubes sobre la llanura. En un lado está Atila con su vasta horda, unos en el centro, tribus súbditas en las alas. En el otro lado, Aecio posiciona a los romanos a su izquierda, los visigodos bajo Teodorico a la derecha, aliados menos confiables en el centro donde pueden hacer el menor daño si se rompen. Entre ellos se extiende una cresta baja, el terreno elevado que ambos comandantes codician. La batalla comienza. Los hunos cargan primero como siempre lo hacen, una masa atronadora de jinetes gritando sus gritos de guerra, flechas oscureciendo el cielo.
Corren hacia la cresta, pero los visigodos la alcanzan primero y mantienen las alturas. Lo que sigue es una batalla de salvajismo sin precedentes. Las fuentes hablan de combates tan intensos que los arroyos corren rojos con sangre, de los heridos ahogándose en charcos de gore, de combate cuerpo a cuerpo que dura desde el mediodía hasta que cae la oscuridad. Los visigodos luchan con furia particular porque saben que la supervivencia de su reino depende de detener a Atila aquí. El propio rey Teodorico lidera carga tras carga, hasta que una lanza atraviesa su garganta y cae de su caballo, pisoteado en el caos. Su hijo Torismundo toma el mando, y si acaso lucha aún más ferozmente, reuniendo a sus hombres con el cuerpo de su padre todavía yaciendo en el campo. Los romanos bajo Aecio enfrentan el ala izquierda legionarios en formación chocando con guerreros tribales en una refriega agotadora que no da cuartel. En el centro, los pueblos súbditos de Átila luchan sin ganas, presintiendo quizás que este día podría ver la ruptura del poder uno. Mientras el sol se pone, la batalla alcanza su crescendo. Atila mismo entra en la refriega liderando su guardia doméstica, los guerreros de élite que han estado con él desde el principio. Por un momento parece que los hunos podrían atravesar, pero la derecha visigoda sostiene y luego contraataca. La línea vacila, se dobla, y luego, por primera vez en memoria viva, los hunos retroceden. Se repliegan a su fuerte de carros, una posición defensiva circular de cientos de carros encadenados juntos formando una fortaleza móvil. Atila espera morir. Ordena que se construya una pira de monturas y promete a sus hombres que si los romanos atraviesan, él se inmolará a sí mismo antes que ser capturado. Pero el asalto final nunca llega. La noche cae sobre las llanuras cataláunicas y la lucha se apaga hasta el agotamiento. Ambos lados han perdido decenas de miles de hombres. El campo está cubierto con los muertos y los moribundos, con armas rotas y caballos sin jinete vagando en la oscuridad. Aecio toma una decisión fatídica. No ataca el fuerte de carros. Algunos historiadores afirman que teme que los visigodos se vuelvan demasiado poderosos si Atila es completamente destruido. Otros sugieren que simplemente carece de la fuerza para otro asalto. Cualquiera que sea la razón, a Atila se le permite retirarse. Quema su equipo de asedio y se retira de vuelta a través del Rin, su ejército golpeado pero intacto, su reputación de invencible destrozada pero su poder aún formidable. Europa respira un suspiro colectivo de alivio. El azote de Dios ha sido rechazado. Pero Átila no ha terminado. En el 452 d.C. invade Italia buscando venganza y saqueo. Las ciudades alpinas caen una tras otra. Aquilea es destruida tan completamente que nunca será reconstruida. Milán abre sus puertas en lugar de enfrentar la aniquilación. La horda de Átila Sechiu derrama por el norte de Italia como una inundación, sin encontrar resistencia efectiva. El emperador occidental Valentiniano huye a Roma. El Papa León I, cabeza de la Iglesia cristiana, hace un viaje desesperado al norte para encontrarse con Atila y suplicar por misericordia. El encuentro tiene lugar en algún lugar a lo largo de las orillas del río Po. Lo que se dice entre el anciano papa y el rey bárbaro, nadie lo sabe con certeza. Los cronistas cristianos afirman que León invocó la ira divina y Atila vio visiones de los santos Pedro y Pablo amenazándolo con la muerte si continuaba. Historiadores más pragmáticos notan que el ejército de Atila está sufriendo de enfermedad, que sus líneas de suministro están sobreextendidas, que le han llegado noticias de fuerzas romanas orientales saqueando su tierra natal. Cualquiera que sea la razón, Atila acepta retirarse de Italia a cambio de una promesa de tributo y la eventual entrega de Honoria. El Papa León regresa a Roma como el salvador de la ciudad. Atila se retira de vuelta a través de los Alpes, pero deja claro que esto es meramente una pausa táctica. Volverá, y la próxima vez no habrá misericordia, no habrá negociaciones. Roma y Constantinopla, ambas arderán. Comienza a planear su próxima campaña,
reuniendo suministros y guerreros para un asalto masivo en el Imperio Oriental. En la primavera del 453 d.C. toma una nueva esposa, una hermosa joven llamada Íldico. El banquete de bodas dura días a la manera tradicional, una con bebida y de celebración interminables. En la noche de bodas, Atila se retira a su alcoba con su nueva novia. A la mañana siguiente los sirvientes lo encuentran muerto en la cama, ahogado en su propia sangre de una hemorragia nasal masiva provocada por el consumo excesivo de alcohol y posiblemente un vaso sanguíneo reventado. Íldico es encontrada acurrucada en la esquina, aterrorizada e ilesa. Si hubo juego sucio, nadie lo sabe con certeza. Sus guerreros están devastados, se cortan las caras con espadas y lloran abiertamente por su rey. Atila es enterrado en un ataúd triple de oro, plata y hierro, junto con vastos tesoros saqueados de toda Europa. La ubicación de la tumba se mantiene en secreto. Cada esclavo que ayudó a cavarla es ejecutado para asegurar que el conocimiento muera con ellos. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado la tumba de Atila. Con la muerte de Atila, su imperio colapsa casi inmediatamente. Sus hijos luchan por la sucesión, dividiendo el ejército y debilitando la autoridad central. Los pueblos súbditos se rebelan, ya no dispuestos a someterse a los señores hunos sin la voluntad de hierro de Atila para mantenerlos unidos. En una generación, el imperio huno desaparece, fragmentado en tribus menores que se desvanecen en la oscuridad. Los hunos mismos se convierten en notas al pie en la historia, absorbidos en otras poblaciones, su idioma perdido, sus costumbres olvidadas. Pero el legado de Atila perdura. Se convierte en una figura de terror y fascinación, apareciendo en innumerables leyendas a través de Europa. En la tradición germánica es Etzel, un rey poderoso pero honorable. En las sagas nórdicas es Atli, un villano destruido por su propia codicia. Los escritores cristianos lo retratan como el azote de Dios, un instrumento de castigo divino enviado para castigar a un mundo pecador. Los historiadores modernos debaten su verdadero impacto. Algunos argumentan que simplemente aceleró procesos ya en marcha, que el Imperio Romano estaba condenado independientemente de las invasiones hunas. Otros sostienen que las campañas de Atila contribuyeron directamente al colapso final de Roma, que su destrucción de ciudades y masacre de poblaciones debilitó fatalmente una civilización ya en dificultades. Lo que no se puede debatir es la escala absoluta de devastación que causó. Cientos de ciudades destruidas, millones de muertos o desplazados, regiones enteras despobladas y devueltas a la naturaleza salvaje. El registro arqueológico confirma las fuentes literarias, capas quemadas en ciudad tras ciudad fechadas en mediados del siglo V, fosas comunes llenas de víctimas de masacres, tesoros enterrados escondidos por poblaciones aterrorizadas que nunca regresaron a reclamarlos. Quizás lo más significativo es cómo Atila cambió el mapa político de Europa para siempre. Las migraciones que desencadenó, los pueblos que desplazó, los vacíos de poder que creó, todos contribuyeron a la transformación del mundo romano en la Europa medieval. Los ostrogodos, empujados hacia el oeste por los hunos, eventualmente fundarían reinos en Italia. Los visigodos se establecerían en España. Los francos se elevarían al dominio en la Galia. Todos estos movimientos remontan sus orígenes en parte a las invasiones hunas bajo Átila. En el Imperio Oriental, sus incursiones quebraron el tesoro y debilitaron las defensas fronterizas, contribuyendo a problemas posteriores con Persia y eventualmente las conquistas árabes. En Occidente, sus campañas destrozaron lo que quedaba del poder militar romano y demostraron que el imperio ya no podía proteger a sus súbditos, acelerando la transición al feudalismo mientras hombres fuertes locales llenaban el vacío dejado por el colapso de la autoridad imperial. Pero, más allá de las consecuencias políticas y militares, yace algo más difícil de cuantificar.
el impacto psicológico de Atila en la conciencia europea. Durante generaciones después de su muerte, las madres asustarían a los niños que se portaban mal con amenazas de que Atila vendría por ellos. Su nombre se convirtió en sinónimo de destrucción y barbarie. Sin embargo, paradójicamente también se convirtió en una figura de admiración reacia. Un hombre que doblegó el mundo a su voluntad a través de pura fuerza de personalidad y genio militar. Los cronistas medievales lucharon por explicar cómo un bárbaro pagano podía lograr tal éxito contra la civilización cristiana. Su respuesta fue retratarlo como el instrumento de Dios, un azote enviado para castigar a los malvados, implicando que sus victorias fueron divinamente ordenadas y por lo tanto, sus víctimas de alguna manera merecían su destino. Este truco teológico permitió a los escritores cristianos reconocer el poder de Átila mientras mantenían su fe en la historia providencial. La arqueología moderna y la